La Luna. ¿Realmente hemos ido? ¿Por qué no hemos vuelto? Bienvenidos a este canal, donde los misterios y la ciencia se dan la mano. 1962. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, casi obligado por los éxitos del enemigo comunista con el lanzamiento del Sputnik, la perrita Laika y Yuri Gagarin, prometió ante un entregado pueblo estadounidense que serían los primeros en poner a un americano en la Luna. They may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. En julio de 1969, millones de personas en todo el planeta presenciaron el acontecimiento del siglo, la llegada del hombre a la Luna. Neil Armstrong se posaba sobre la polvorienta superficie del satélite. Muchas son las preguntas, dudas y misterios sobre la Luna. ¿Tú qué opinas de este tema? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Realmente hemos ido? Bill Kaysing, antiguo empleado de una empresa contratista de la NASA, se puede considerar como el padre de la hipótesis del fraude lunar, tras publicar en 1976 el libro Nunca fuimos a la Luna. Tras él, otros han mantenido que ese fraude ha existido. Entre ellos podemos destacar a David Percy, Ralph René, Bart Sibrel y Jack White, con una gran variedad de hipótesis, pero sobre todo dos principales teorías. Una se apoya sobre un fraude total, es decir, nadie pisó la Luna y fuimos engañados. Un montaje para demostrar el poder de los Estados Unidos sobre la entonces Unión Soviética en plena Guerra Fría. La otra teoría es quizás más creíble que la anterior. Dice que el hombre sí estuvo en la Luna, pero que varias fotografías fueron realizadas en estudios en la Tierra debido a que los originales contenían ovnis y estructuras extraterrestres difíciles de explicar. Por otro lado, hay defensores del alunizaje, desde los astronautas de las misiones Apolo, que pisaron su superficie, hasta científicos de renombre como Phil Plait, astrofísico, James Oberg, ingeniero, Harald Lesch, físico, y un larguísimo etcétera. Pero quizás la evidencia más llamativa es que las misiones Apolo dejaron retroreflectores sobre la superficie lunar, donde incluso a día de hoy los científicos pueden reflejar rayos láser para medir la distancia de la Tierra a la Luna. Pero claro, incluso esto puede ser rebatido porque pudo ser dejado allí por una misión no tripulada. Lo cierto es que las misiones Apolo realizaron un gran número de fotografías que han generado muchas dudas en aquellos que defienden que no hemos llegado, pero que rápidamente son explicadas por aquellos que sí lo creen. Pongamos algunos ejemplos. 1. No hay estrellas en las fotos. Quienes defienden la conspiración afirman que, mientras la superficie lunar y los trajes de los astronautas reflejan la luz con mucha intensidad y se ven con absoluta claridad, las estrellas no se aprecian al fondo. En realidad, el tiempo de exposición de las fotos fue demasiado corto como para recoger con claridad la débil luz de las estrellas. Si se sube la exposición en un programa como Photoshop de algunas de las fotos de la Luna, estas sí pueden verse. 2. La bandera se mueve y allí no hay viento. Bueno, quizás es porque al montar la bandera, el astronauta golpeó con la mano para que se moviera y quedara más vistosa en las imágenes. 3. Hay demasiada radiación en los cinturones de Van Allen como para que los astronautas sobrevivan al trayecto. Estas dos zonas, que están a entre 1000 y 15.000 kilómetros de la Tierra, se atraviesan en apenas una hora de camino a la Luna, y el metal de la aeronave, normalmente, suele bloquear la mayor parte de la radiación, aunque esto no queda demasiado claro. 4.
No se levantó polvo durante el alunizaje, que además tampoco causó un cráter. Se trata de una capa de polvo de apenas milímetros en un ambiente sin aire. La velocidad del módulo lunar tampoco parece ser que fue la que se afirmaba, por lo que no levantó tanto polvo ni llegó a crearse un cráter. 5. La temperatura en la Luna puede llegar a 120 grados y habría matado a los astronautas. No, si tenemos en cuenta que la misión se planificó para que los astronautas llegaran a la superficie lunar durante una hora a la que la temperatura no era, ni muchísimo menos, tan alta. 6. Las sombras deberían ser totalmente negras, ya que el Sol es la única fuente de iluminación. El astrofísico Phil Plait recuerda que hay otra fuente de luz, la propia Luna, cuya superficie es brillante y refleja la luz del Sol. Los trajes y el módulo lunar también reflejaban esa luz. 7. No se pudo llevar el rover lunar de ninguna manera. En realidad, el rover era relativamente pequeño y viajó plegado bajo el módulo lunar, con unas dimensiones de 90 por 150 por 170 centímetros, y tuvieron además que montar las piezas para que fuera operativo. 8. Los giros de las ruedas del rover en la Luna son imposibles, porque son de 90 grados. Sí son posibles. El rover tenía ruedas con motores individuales de 0,25 caballos que permitían una movilidad rápida y ágil como la de un carro de combate. 9. El ruido del motor en el descenso no hubiera dejado oír a Armstrong. En realidad, el ruido no se propaga en el vacío, porque para que lo haga necesita de una atmósfera. Desde dentro no escuchan nada porque la cápsula está aislada y además las comunicaciones tienen supresión de ruido. 10. La suela de las botas de Armstrong no coincide con la huella dejada en la Luna. La explicación para esto es la fotografía en cuestión, que fue tomada por Phil Plait y nos muestra el traje usado en la Luna por Neil Armstrong. Este traje se encuentra en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian, pero a este le faltan unos cubrebotas que son los que dejaban esas huellas. ¿Pero por qué no se exhiben junto al traje en la fotografía cuestionada? Las botas de Neil Armstrong se quedaron en la Luna debido a que una de las misiones era transportar rocas y polvo lunar en su regreso al planeta Tierra. Los astronautas se vieron obligados a dejar artículos no necesarios para compensar el peso adicional que se traen de vuelta. Muchas cosas son las que me he dejado, pero en otro vídeo tocaremos todas y cada una de las contradicciones entre no creyentes del alunizaje y la ciencia. Si quieres que hablemos de alguna en concreto, te invito a que lo pongas en comentarios. ¿Por qué no hemos vuelto? Bueno, en realidad sí hemos vuelto. Tras el Apolo 11, otras 5 misiones más, los Apolos 12, 14, 15, 16 y 17, alunizaron. Este último tocó la superficie lunar en 1972 y desde entonces sí podemos decir que, salvo misiones no tripuladas, no se ha vuelto a poner un pie en ella. Pero, ¿cuáles son las razones? Falta de financiación y de interés. Esta es una de las razones que se considera más de peso. Esta opción es defendida por astronautas de renombre como Scott Kelly, Miguel López Agria y Pedro Duque, que mantienen que el presupuesto para las misiones no es el adecuado. No hemos vuelto porque no hemos ido. Aquellos que creen en la teoría de la conspiración tienen como principal argumento que no hemos vuelto simplemente porque jamás hemos llegado a posarnos en la Luna, y menos aún que el hombre haya llegado a pisar su polvorienta superficie. Fuimos a la Luna, pero en realidad allí no hay nada. Es la teoría más simple de todas. Volvimos, pero simplemente no hay nada por lo que un ser humano haya de volver, y que en el futuro la extracción de minerales y el helio 3 lo podrá realizar un robot. Fuimos a la Luna, pero se encontraron ruinas. Aquí también se mantiene que el hombre llegó, pero que lo que encontró fueron las ruinas de una civilización desconocida, y que ante el hallazgo, el gobierno de los Estados Unidos decidió bombardear las ruinas para no dejar rastro de ellas con bombas nucleares, lo que ha imposibilitado la llegada de nuevo por los altos niveles de radiación. Quizás esta sea la más polémica. Dice que fuimos a la Luna, pero que se encontró lo que no se esperaba. Esta teoría dice que sí que se llegó a la Luna, pero una vez allí se encontraron con seres extraterrestres que les observaban. Seres que les permitieron volver varias veces, con los Apolos 12, 14, 15, 16 y 17, pero que tras la última misión decidieron romper el contacto, y de hecho se dice que un ex técnico de la NASA, al parecer llamado Otto Binder, consiguió grabar la conversación de los astronautas con la NASA
y que el resto de los millones de espectadores que observaban nunca escucharon. En la actualidad, nuevas misiones de distintas nacionalidades están proyectadas. Pretenden aterrizar, como es el caso de la nave Chandrayaan-1 de la India, con la que a día de hoy se ha perdido todo contacto, o en las que ya están allí, como las sondas orbitales y el rover Yutu-2, como es el caso de China. ¿Qué nos mostrarán? ¿Demostrarán que los americanos nunca estuvieron allí? Hay que esperar y ver lo que pasa. En mi opinión, el hombre sí pisó la luna, aunque creo que no todas las ocasiones que nos han contado. ¿Y por qué no hemos vuelto? Simplemente porque, como dice una de las teorías, algo pasó o algo se encontró que ha hecho que jamás se vuelva. ¿Tú qué opinas? ¿Se ha llegado hasta allí? ¿No se ha llegado? Te agradecería que me dejaras en los comentarios tu opinión. Gracias por haberme escuchado.